Hola, bienvenidos a OneClass, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. El siguiente problema abarca un circuito que está incluido diodos. Nos dice lo siguiente: encuentra el rango de valores de R sub S, R mínimo y R máximo para que funcione correctamente como regulador. Sí, y ahí te están dando una serie de informaciones y el circuito para analizar. Entonces vamos a darle solución al ejercicio. A ver, si analizamos el circuito, tendríamos por aquí, esto lo conectamos a tierra. Entonces al conectar a tierra, aquí valdría cero y aquí en este punto también valdría cero. Por lo tanto, si de extremo a extremo vale V sub I, si abajo vale cero, por lo tanto arriba valdría V sub I. Para el caso del diodo, si el voltaje del diodo V sub Z, entonces abajo vemos que está conectado a tierra, vale cero, por lo tanto la diferencia tendría que ser el valor del diodo Z. Por lo tanto, acá arriba valdría V sub Z, voltaje del diodo Z. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Para el voltaje del diodo Z te están dando dos valores de voltaje. Como el enunciado me dice que es un regulador, entonces, eh, ¿qué quiere decir el circuito regulador? Me está diciendo que el diodo está polarizado inversamente. Entonces, si está polarizado inversamente, se utiliza el voltaje de 8,2 voltios. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando el voltaje vale 0,6. Sería cuando el diodo está conectado, está en polarización directa. Y bien, analizando en el otro extremo, me dice que hay una variación de V sub 0, abajo vale cero, arriba, entonces, ¿qué voltaje sería? Sería V sub 0, porque la variación es V sub 0. Pero también que notamos que de este punto a V sub Z es el mismo cable. Por lo tanto, también aquí valdría V sub Z. Entonces vamos a analizar nuestro circuito y escribir nuestras ecuaciones. A ver, para la resistencia RS, si yo aplico la ley de Ohm, entonces tendría I sub S es igual a la variación de voltaje, que sería V sub I menos el voltaje en el otro extremo, que es el voltaje del diodo, dividido entre la resistencia R sub S. Ahora calculamos la corriente para la carga, que es la resistencia RL, esa resistencia variable. Entonces, diríamos la corriente para la resistencia variable, I sub L, es igual. Si vemos variación de voltaje, que sería V sub Z menos cero, que sería V sub Z, dividido entre la resistencia RL. Ahora, por último, aplicaríamos corriente, la ley de corriente de nodos ahí, que me dice que las corrientes que ingresan al nodo va a ser igual
a todas las corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, mi ecuación entonces sería I sub S es igual a I sub Z más I sub L. Y acá despejando, encuentro que I sub Z es igual a I sub S menos I sub L. Reemplazando de mis ecuaciones de arriba, entonces tendría I sub Z es igual a I sub S, que lo hemos calculado arriba, que es V sub I menos V sub Z. Eso dividido entre R sub S. Menos I sub L. También lo hemos encontrado por ahí la expresión. Que I sub L vale V sub Z sobre R L. Entonces ya tendría ahí mi expresión relacionado a la corriente. Entonces vamos a analizar. Ahora sí. Para que el diodo pues funcione y el circuito funcione también como un regulador, ¿qué quiere decir? Que ese I sub Z que acabo de encontrar tendría que estar en un intervalo de I sub Z mínimo y un I sub Z máximo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una resistencia variable ahí. Y además tenemos una variación de voltaje V sub. Entonces, de acuerdo a eso va a ir variando mi valor. Por lo tanto, entonces I sub Z sería mayor o igual que el I sub Z mínimo y menor o igual que el I sub Z máximo. Entonces vamos a hacer el análisis. Bueno, por acá, para R mínimo. ¿Sí? Para la resistencia cuando es mínimo. Teniendo en cuenta que por la ley de Ohm, R es igual a V o variación de voltaje sobre corriente, entonces analizamos cuándo este R me va a dar mínimo. Si sabemos que ese R es igual a una fracción, entonces ¿cuándo me va a dar el R mínimo? El R mínimo pues me daría conforme esta corriente va siendo cada vez más grande. Mientras más grande es el denominador, pues el resultado se va a hacer más pequeño. Así que mientras más grande es la corriente, la resistencia va a ser cada vez más pequeña. Así que si yo quiero saber el R mínimo, mi corriente tendría que ser la máxima. La máxima. Por lo tanto, reemplazo en mi fórmula, diría la corriente del diodo y su Z máximo va a ser igual. Reemplazo V sub I. V sub I sería 18 menos V sub Z, el voltaje del diodo vale 8,2. Eso dividido entre la resistencia del RS, que vale 10 kilómetros. Por lo tanto, sería entre 10.000 menos. Ahora, el voltaje del diodo, nuevamente 8,2, dividido entre la resistencia RL,
que en este caso, pues, sería... acá hay un error. El RL es 10.000. Acá sería RS. RS no es el valor que no sé. Acá sería 10.000. El RL vale 10.000. Ahí mil disculpas, había visualizado mal. Bien, entonces tendría esa ecuación. A ver, de acá todavía podremos desarrollar un poquito más. Vamos a dar un paso más. Sería 18 menos 8,2. Eso sería 9,8 dividido entre RS menos 8,2 dividido entre 10.000. Eso sería 0,00082. Entonces tendría una primera ecuación. Entonces, recordar que esa sería la relación entre la corriente máxima con respecto al R sub S. ¿Sí? Se utiliza la corriente máxima ¿para qué? Para poder calcular el R sub S mínimo. Muy bien, entonces, dicho eso, quiere decir que esa corriente entonces tiene que ser menor o igual a la corriente máxima. Corriente del yodo máxima. Entonces, ahora, ¿cuánto vale la corriente del yodo máxima? Se puede calcular, por acá vamos a calcularlo, la corriente del diodo máximo va a ser igual a la potencia dividido entre el voltaje, esa es fórmula. Entonces la potencia que vale 0,5 dividido entre el voltaje que vale 8,2. Por lo tanto, de acá encuentro que eso es 60,98 miliamperes. Entonces podría reemplazarlo ahora sí. Entonces, ¿qué diría? Que 9,8 dividido entre RS menos 0,00082. Eso va a tener que ser menor o igual que, ¿qué número? 60,98 miliamperes. Como acá está en miliamperes, entonces lo escribo en ampere, que sería 0,06. ¿Sí? ¿Está bien? 0,06. Ujú. 0,0698. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, encuentro acá que el R sub S, por lo tanto, es mayor o igual a 158,58 ohms. Así que el R sub S sería mayor o igual que 158,58. Ese sería el R cuando trabaja en R mínimo. Ahora vamos a calcular para el R máximo. Entonces, para R máximo, ¿verdad? El análisis es el mismo. Cuando yo encuentro un R máximo, ahora va a ser cuando la corriente va a ser mínima. Entonces hacemos el análisis
y reemplazan, ¿no? Entonces diríamos y su z mínimo sería igual nuevamente v sub i. V sub i, como es mínimo, ahora sería 16 menos el voltaje del diodo, 8,2. Eso dividido entre la resistencia R sub C menos el voltaje del diodo, 8,2 dividido entre ahora la nueva resistencia mínima, que sería 400. Entonces, de que encuentro que I su Z mínimo es igual a 7,8 dividido entre RS menos 0,0205 amperes, ¿no? Ahora, en este caso, pues, el IZ, ahora el IZ tendría que ser mayor que al IZ mínimo. Así que, entonces reemplazando, sería 7,8 dividido entre RS menos 0,0205 va a ser mayor o igual que el IZ mínimo. Aquí hay que tener en cuenta algo. El IZ mínimo siempre está en un rango. Está en el rango de entre 1 y 5 miliamperes. Entre 1 y 5 miliamperes. Cuando no te dan la información de un Z mínimo, se utiliza un valor más de todo que sea adecuado para que eh, no afecte a mi circuito. Usualmente la recomendación es no se trabaja en valores extremos, o sea, en 1 miliamper ni en 5 miliamperes, sino un valor promedio. Entonces, lo recomendable es trabajarlo a 3 miliamperes, la corriente mínima del diodo. Entonces, como es 3 miliamperes, en amperes sería por lo tanto 0,003. Haciendo el cálculo respectivo, y acá encontramos que RS sería menor o igual que 331,21 ohmios. Por lo tanto, entonces yo diría que R sub S está entre 331,21 ohmios y entre, bueno, se dice, ¿no? Entre 158, perdón, 58 ohmios y 331, tengo que escribir mal, 331,21 ohmios. Y cerca ya está. Entonces, con estos valores nosotros aseguraríamos que el Zener no se queme en caso pues haya alguna exigencia, o si no, también que no se apague en caso pues haya una mayor carga eh, de aumento o de disminución de entrada. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartir, de like. Muchas gracias.